Bueno, perfecto. Estamos grabando. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos otra vez. Nos vimos ayer, esta semana nos vimos casi todos los días. Pero bueno, acá estamos para seguir construyendo juntos esta agenda de la economía social, solidaria y popular en conjunto con los feminismos. Una agenda para pensarnos en colectivo, más allá de esta experiencia que estamos atravesando, tratando de ver qué aprendizaje podemos extraer de la pandemia. Tuvimos este es un eje muy importante, lo fue atravesando todos los conversatorios anteriores. Muy interesante cuando, bueno, lo estratégico de la educación, cuando se planteaba en los primeros conversatorios acerca de la conformación de un movimiento, de un espacio que nos lleve a poder ejercer las transformaciones que desde las experiencias estamos tratando de llevar en nuestras comunidades. También apareció muy interesante el tema, cuando se abordó el tema de cuidados, cómo es posible incorporar a través de la ESI en las escuelas, cómo pensamos desde los cuidados, nuestra participación y nuestras pedagogías. Apareció en las prácticas de salud, así que apareció ayer también pensando en la educación de los consumidores, los productores, así que bueno, es un eje que estamos esperando para seguir reflexionando, así que bueno, yo agradecida de que podamos contar con sus aportes, y bueno, le dejo la palabra a Violeta, para Viole, que te quiero presentar como corresponde. Dame un segundo. Violeta Boronat Pont es magíster en Administración Pública por la UBA, secretaria de Desarrollo Institucional y responsable del programa de género del Instituto Universitario de la Cooperación. Bueno, muchas gracias. Yo voy a cumplir un doble rol, el de moderadora y el de participante en estas exposiciones. Les damos la bienvenida a este conversatorio que se llama Pedagogías de Gestión Social, Experiencias Educativas, Cooperativas y Mutuales durante la Pandemia. Se da en el marco de un ciclo de conversatorios que se organizó desde la maestría en entidades de economía social de la Universidad Nacional de Rosario, junto con la red universitaria de economía social y solidaria, la RUES, en nuestra jerga. Así que en primer lugar nuestro agradecimiento a Mario Schuchman, el director de la maestría, Noelia Carrizo de su equipo, y también a Daniel Maidana, que ha colaborado en enlazar a compañeros y compañeros de otros espacios que hoy nos encontramos, ¿no? Bueno, hoy vamos a poner foco en educación, particularmente en esa educación que queremos y en la que estamos generando, para esa otra economía, para esa otra sociedad. Me quedo haciéndole un signo de pregunta, esta idea de la otra, de lo otro, así después lo podemos retomar, qué es lo otro en la construcción de lo propio, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir algunos desafíos que nos generó la pandemia, al menos los que hoy advertimos, también advirtiendo que seguramente todavía no conocemos todos los desafíos que estamos atravesando y vamos a tener que seguir encontrándonos en espacios como estos para profundizar más allá de la coyuntura, más allá de la cuarentena que hoy nos encuentra cada uno en nuestras espaldas, con nuestras casas, ¿no? Con los cuadros de nuestras casas o nuestras propias tazas de té, ¿sí? A ver, algunas cosas que sabemos, ¿sí? Sabemos que la pandemia y la cuarentena nos obligó a activar algunos procesos muy específicos en materia de formación. La virtualidad es el más evidente, pero también hay otros, como la necesidad de ponernos en diálogo, como lo muestran estos conversatorios, y tantos otros, ¿no? Que por suerte andan dando vuelta, y en algunos casos también activaron otros procesos más allá de lo virtual, de aquellos docentes que se están acercando a las casas, a las familias de esos chicos que no se están conectando, o que están trabajando hoy armando bolsones de comida para esas familias que lo necesitan, ¿no? También sabemos en este tiempo que hay procesos que se pudieron activar más rápidamente, donde había unas capacidades previas, donde había unos lazos ya creados que
en aquellos otros que no tenían esa gimnasia, ¿sí? Y también sabemos que esta pandemia va a dar paso a un nuevo tiempo, seguramente por un esfuerzo vinculado a volver a alguna normalidad, y sobre eso hay que poner otro signo de pregunta: ¿qué normalidad es a la que queremos volver? Y tal vez es un tiempo en que nos estamos preguntando acerca de las reglas de juego, queremos cambiar algunas reglas de juego que guían esa normalidad. Me quedo con estas dos inquietudes que me imagino que iremos retomando, ¿sí? ¿Qué es lo nuestro dentro de eso otro que queremos crear, de ese otro tiempo nuevo? Y por otra parte, ¿cuál es la normalidad a la que queremos volver? Para darle paso a las compañeras y compañeros que van a presentar, les comento un poquito cómo va a ser la dinámica para las personas que se sumaron en este último tiempo. Vamos a tomar la palabra en unas intervenciones de unos 10, 15 minutos, cada uno de nosotros, compartiendo algunas ideas fruto de la experiencia y de la formación de las cuales venimos, algunas vinculadas a las instituciones públicas y a los sectores del cooperativismo y mutualismo, y también a compartir algo de la experiencia de la gestión de la política pública en este momento. Los comentarios, inquietudes, preguntas que vayan surgiendo las pueden ir volcando en el chat. Nosotros ahí vamos a ir registrando para poder hacer luego una vuelta retomando esas preguntas y dándoles cabida, ¿sí? ¿Quiénes estamos? ¿Sí? En este momento que nos estemos viendo aquí somos 28, 29, se acaba de sumar Susana. Hola Susana, Susana Gince para quienes no la conocen, y seguramente habrá otros y otras que nos verán después, ¿sí? Cuando este conversatorio quede grabado y quede en las aulas, ¿sí? Quienes hoy vamos a intervenir somos Norma Lancilotti. Norma, ¿te tengo? Ahí, sí, hola. sí, Norma Silvana Lanciocchi. ahí está, Norma, ahí está, me salía Silvana. Norma es doctora en Humanidades y Artes, con especialización en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, es docente en la maestría de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora de CONICET y trabaja en el Bachillerato Popular de Tablada en Rosario. También va a compartir con nosotros Ignacio Bianchini, que es el director de la Escuela Madre Tierra y es miembro del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Enseñanza por Buenos Aires. Está Nahum Mirad, que es licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, es presidente de la Mutual Conexión, es un referente dentro del mutualismo y en este momento también vocal del directorio del INAES, y por mi parte, que Noelia ya me presentó, así que seremos nosotros cuatro los que hoy vamos a tomar la palabra y hacerla circular. Si les parece, arrancamos con Norma, y también le agradecemos a Marcela Aguirre, que es estudiante de la maestría y con un recorrido dentro del sector cooperativo, y que va a ser la tarea de sistematización de este conversatorio, ¿sí? Así que, bueno, ¿te parece arrancar, Norma? Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, gracias, me sumo a todos los agradecimientos que expresó Violeta. Y bueno, un poco el desafío, ¿no? De empezar a ver cómo nos está afectando esta crisis, la pandemia primero y la crisis económica derivada, ¿no? A nivel local y a nivel global. En realidad, en este momento, o en este espacio, más allá del perfil que señaló Violeta, yo estoy como miembro de la coordinación del Bachillerato Popular Tablada y como profe de este espacio, así que esa sería mi pertenencia en este momento.
Primero voy a comentar un poco de qué se trata el Bachillerato Popular Tablada para quienes no los conozcan. En realidad viene de dos tradiciones, una es de la línea de los bachilleratos populares que se crearon en Provincia de Buenos Aires, pero también abreva de otras tradiciones que, bueno, vamos a comentar, que tienen que ver con la educación popular y la educación de gestión social y comunitaria. El Bachillerato Popular Tablada se encuentra en la zona sur de Rosario, en el barrio que se llama Tablada y más precisamente en Villa Manuelita. Es un barrio que aún no ha sido regularizado, si bien tiene 120 años de historia y una vinculación muy estrecha con el trabajo portuario. Ahí en ese momento, bueno, un grupo de compañeros y compañeras universitarias, hace unos años, ya más de 10, empezaron a trabajar a modo de trabajo militante, recorriendo las calles del barrio y, bueno, detectando algunas de las demandas y problemas que había en ese lugar. Básicamente tenían que ver con la necesidad de una formación, además de un montón de problemáticas que tienen que ver con lo que tiene que ver con vivir en un asentamiento irregular, sin acceso a servicios básicos de infraestructura. También una demanda muy fuerte por formación, sobre todo las mujeres, ¿no? Que sabemos que cuando son mamás desde muy jóvenes, dejan la escuela secundaria y ya no pueden retomarla. A partir de ahí es que el grupo de compañeras armó un espacio de formación, un espacio de género, un grupo que originalmente se llamaba Surastilla y que después en realidad configuró el movimiento 26 de junio. El nombre del movimiento 26 de junio tiene que ver con la fecha de hoy, o sea, tiene que ver con, bueno, con la fecha de hoy, no, perdón, tiene que ver con su filiación con el Frente Popular Darío Santillán y con la recuperación de toda la tradición y lucha de los movimientos piqueteros. Recordaba el día de hoy porque justamente se cumplen 18 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. Y bueno, en realidad en el barrio de la escuela se empezó a armar a partir de movimientos sociales, del M26, en el año 2010. En el año 2012, 3 militantes del movimiento 26 de junio fueron asesinados en Villa Moreno, en zona sur también, en el marco de una guerra de narcotraficantes. Los chicos, por supuesto, no tienen nada que ver con esto, pero esto inició todo un proceso de lucha que hizo que decidiéramos crear una escuela. Una escuela justamente para contrarrestar la violencia institucional y también la violencia narco que afecta particularmente a Tablada. Tablada es un barrio muy afectado por todos los procesos, digamos, que son conocidos, ¿no? En los últimos años, relativo al incremento de la violencia y al armado de bandas que afectan a las familias que viven allí. La decisión fue crear escuela. Y a partir de ahí, bueno, se arma el Bachi en 2015 saca su primer camada de graduados y graduadas, ya tenemos 4, 2015, 16, 17, 18, 19. Y el objetivo justamente era crear escuela, pero a partir del protagonismo de los sectores populares, de las familias, de los estudiantes, de las estudiantes que cursan en el Bachi y que se reciben. O sea, la idea es justamente integrar el trabajo de quienes están cursando y de quienes han cursado desde otros lugares. Las problemáticas centrales del barrio tienen que ver con esto, con el acceso a la educación y también con lo que comentábamos recién, o sea, la violencia, el desempleo, condiciones de vida muy precarias, la ausencia de estatalidad, o sea, hay Estado, pero en un sentido muy puntual, prácticamente está representada por escuelas y centros de salud. Bueno, digamos, un montón de situaciones que llevan a la exclusión. Entonces, justamente lo que nos propusimos es educar a partir del protagonismo, desde la educación popular freudiana, pero yendo hacia la gestión social. El objetivo, en principio, fue crear una escuela, eso se logró, pero a lo largo de este trayecto, en realidad fuimos creando organización. La organización en principio era horizontal y todas las decisiones se tomaban en una asamblea de docentes, profes, asamblea general de docentes y estudiantes, y a lo largo del tiempo construimos en realidad una organización que sin, y ahora les voy a mostrar esto, a ver si lo vemos, que sin cuestionar los principios justamente de autogestión, democracia participativa, protagonismo popular, nos permitiera también tomar decisiones más aceitadas en diferentes niveles de organización. Aguarden un segundito que voy a presentar, a ver si puedo. Ay, no me deja compartir. Sí, en la barra de abajo tenés presentar ahora, Norma. Sí, pero no me deja, no tengo habilitada la opción compartir. A ver. Ahí está, ahora sí. Perdón, ¿se ve? Sí, perfecto, perfecto. Bueno,
Bueno, ahí el bachi está ahí en Villa Manuelita, aspira al 320. Este es un organigrama, un gráfico de la organización actual del bachi, esto que vemos aquí. Voy a mencionar brevemente en qué consiste. Tenemos los dos órganos centrales que son las asambleas general de estudiantes y profes y las asambleas docentes que están marcadas en rojo. Como ven, la diagramación es bastante intrincada. Tenemos tenemos la asamblea docente y hemos creado a lo largo del tiempo lo que se llama una mesa de coordinación a la cual se pueden sumar los compañeros y las compañeras que tengan el compromiso, digamos, de trabajo que requiere estar en la coordinación de un espacio de este tipo, de una escuela. También, bueno, la mesa de coordinación es la que, digamos, tiene la visión integral del funcionamiento de la escuela y de las relaciones con el territorio, vale decir, operativiza las decisiones que se toman en la asamblea, resuelve cuestiones urgentes, impulsa las relaciones institucionales. Las definiciones centrales se toman en la Asamblea General de Estudiantes y Profes, en la Asamblea Docente. Ahí no solo se toman definiciones generales, sino también, sobre todo, son espacios de formación, porque se socializan tanto las dinámicas con las cuales se construyen los acuerdos colectivos que regulan el bachi, pero también estrategias pedagógicas y entre los profes y las profes, cómo generar nuevas instancias de participación estudiantil, porque sabemos que eso se construye, no está dado, ¿no? Además tenemos una serie de comisiones de trabajo que, digamos, se especializan en las distintas tareas que hay que llevar adelante en la escuela, administrativa, finanzas, pedagógica, mantenimiento, género y comunicación. Tenemos un espacio que se llama El Semillero, que es un espacio de salud y derechos, constituido por compañeras y compañeros que vienen de abogacía, de psicología, de trabajo social, y es un espacio de asesoramiento que acompaña a los estudiantes y a las estudiantes y sus familias en situaciones problemáticas, se den en el espacio del bachi en sí o fuera del espacio del bachi. El semillero trabaja articuladamente, con lo que surge en la asamblea docente y con lo que surge del trabajo de los referentes por año, que son los que escuchan cotidianamente las problemáticas estudiantiles y las trasladan a las reuniones de profe o al semillero. Habiendo visto este pantallazo general, vuelvo, dejo de compartir. Entonces decía, a partir de la experiencia construimos una organización que se puede representar en ese gráfico, pero además hay cuestiones que están en el bachi desde el origen que tienen que ver con, primero, la relación con el territorio. O sea, el bachi no solo funciona hacia adentro de esta manera en red y con distintas instancias de organización y de participación democrática, sino también la articulación con el territorio. Un primer círculo que tiene que ver con realizar trabajo conjunto con otras organizaciones que están en Villa Manuelita, vale decir, el Centro de Salud Provincial, el Centro de Salud Municipal, las escuelas públicas, estatales, el templo evangélico que está a media cuadra, que tiene feligreses que también son alumnos nuestros, por lo tanto compartimos problemáticas comunes y hay cuestiones que las encaramos en forma conjunta. Después tenemos un segundo círculo que sería un espacio más ampliado del barrio Tablada, un poco más amplio, con otras organizaciones populares tipo la Biblioteca Vigil, que ha tenido una experiencia de educación popular en los años 50 y 60, previa a la nuestra, de la cual abrevamos bastante, y la Biblioteca Pocho Leprati, Radio La Hormiga, y finalmente también tenemos articulación con otras instituciones extraterritoriales, sobre todo a partir de proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Rosario, con Facultad de Psicología, que trabajan en forma conjunta con el semillero, la Facultad de Ciencias Políticas y Comunicación, que trabajan con nuestro taller audiovisual y de comunicación. Y hay otra instancia de organización que tenemos como bachi, que tiene que ver con nuestro vínculo, en realidad fundado a partir de la lucha, ¿no?, por el reconocimiento de las escuelas de gestión social, con otras escuelas similares. En Rosario, nuestra escuela hermana, La Ética, que es una escuela de gestión social que está en Nuevo Alberdi, en el norte de la ciudad, con características similares a la nuestra, que ha sido reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia, sin embargo no está incorporada. Entonces este año tenemos pendiente la lucha por la incorporación de La Ética. Venimos trabajando, de hecho, con La Ética también en la resolución de estas cuestiones que nos plantea el desafío de pasar a una modalidad virtual en territorios donde digamos, los recursos no son los mismos que en otros espacios educativos. Y también con otros bachilleratos populares de Santa Fe, el bachillerato La Vuelta del Paraguayo, que es una escuela de gestión social de la provincia, y bachilleratos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, como el IMPA, con el cual participamos, somos partícipes de la jornada que hizo el IMPA el año pasado, en noviembre, de 15 años de existencia del bachillerato popular
y ahí nos encontramos para diseñar estrategias y compartir experiencias sobre los bachilleratos populares del país. Bueno, hay una serie de principios que creo que más o menos se fueron desgranando, en todo caso después podemos volver a ellos. Pero como el tiempo corre y no quiero extenderme más, vamos al punto que tiene que ver con cómo encarar esta nueva instancia, este nuevo desafío que nos plantea la crisis generada por la pandemia, por el COVID, justamente en este tipo de espacios donde lo vital es el encuentro, y el encuentro es presencial, y la educación, por supuesto, se construye en forma colectiva. No hay forma de que pensemos una educación que no se construya con el otro, con la otra, en ese espacio áulico, bueno, en realidad no tan áulico y territorial, que es el bachi. Y de hecho, cuando estalló la pandemia, cuando digamos, surgió digamos, esta cuestión en nuestra vida cotidiana, empezamos a diseñar estrategias. O sea, primero, bueno, cuento un poco qué es lo que empezamos a diseñar. Habría que pensar, en principio, que hay una serie de condiciones que son limitantes, digamos, de desarrollo de modalidades virtuales en estos espacios, que tienen que ver, en principio, con los dispositivos y la conectividad que tienen nuestros estudiantes, que limitan el encuentro sincrónico. En otros espacios educativos en la universidad tenemos la posibilidad de ver videoconferencias, de vernos en el cara a cara, aunque sea virtual. En el bachi esto no es posible, básicamente porque nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no tienen ni conectividad ni dispositivos que nos permitan esto. Entonces tuvimos que diseñar todo, o diagramar todo un encuentro, digamos, para seguir desarrollando la enseñanza y el aprendizaje a partir de los dispositivos que tenemos, que son celulares, y por vía WhatsApp. Esto implicó una reorganización de los grupos. O sea, nosotros tenemos grupos por años, pero decidimos trabajar con grupos más pequeños, armar grupos de tutorías con estudiantes, 4 o 5 estudiantes, y llevar adelante las actividades por ahí. A nivel de, digamos, trabajo docente, nos implicó replantearnos, si bien era algo que veníamos haciendo, que es trabajar transdisciplinarmente, a partir de tener que incorporar modalidades virtuales, nos pasamos directamente al formato transdisciplinar. O sea, nosotros tenemos estructura de materias y áreas, pero lo que decimos es trabajar sobre módulos comunes, vale decir, problemáticas determinadas desde las distintas materias, desde los distintos saberes, y es lo que llevamos adelante durante este cuatrimestre. Como ejemplo pongo, bueno, en el tercer año decidimos trabajar el acceso a la salud, los determinantes sociales y estructurales del acceso a la salud. Entonces lo hicimos desde ambiente y salud, desde lenguaje y comunicación, desde trabajo comunitario, incorporando, por supuesto, la perspectiva de género, lo que implica, ¿no?, el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado en condiciones de pandemia, las desigualdades entre varones y mujeres en este sentido. Y en ese sentido, esta sería la parte más satisfactoria que podemos mencionar de todo este proceso, porque la virtualidad nos permitió reunirnos de una manera mucho más sistemática y periódica que lo que nos permitía el formato presencial, ¿no? Somos muchas personas que trabajamos en este espacio y a veces se nos dificulta encontrarnos. Pero después también encontramos muchos límites, y que tienen que ver no solo con esto que decía recién, ¿no? Bueno, perdón, antes de agregamos, o sea, ¿qué pensamos sobre lo curricular? Y bueno, en principio que había que suspender, si bien no es un centro, no es la cuestión central en nuestro trabajo estaba basado en lo vincular, en construir vínculos y protagonismo a partir del afecto y del encuentro, y construir saberes a partir de ahí. Pero el tema es que también cómo trasladar esto a los contenidos. Entonces, bueno, ahí seguimos y tuvimos jornadas de discusión con la ética en otros espacios, es decir, qué tipo de contenidos, cómo tenemos que revisar la dinámica de las actividades en pandemia. Apelamos a Toñucci, apelamos a Inés Dursel y empezamos a pensar en formas creativas que permitan que los estudiantes también elaboren este proceso tan traumático que nos está afectando a todos y a todas. O sea, tratamos de incentivar actividades que de alguna forma generen una creación propia en torno a esto, que nos quede un registro de todo esto que está pasando hacia el futuro, ¿no? Eso en principio en lo curricular podríamos decir, partir desde la experiencia. Pero lo cierto es que en realidad tenemos un montón de dificultades, muchísimas, y lo principal no es, pero es muy importante, el acceso a los recursos tecnológicos y materiales, sino también el hecho de que por estas vías el encuentro es fragmentario. Y por más que armemos grupos de WhatsApp, la presencia, al no estar la presencia colectiva, se impone la fragmentariedad en los vínculos. Y esto limita no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino justamente el empoderamiento colectivo que sucede en el bachi
cuando hacemos escuela, ¿no? Esto no está sucediendo en este momento y nos preocupa muchísimo. Y la otra cuestión tiene que ver con esta otra cuestión que ha traído la pandemia, que es la disolución de los límites entre el espacio público y el espacio privado, entre el doméstico y la calle. Esto implica que los y las estudiantes del Bachi no encuentran el momento para poder realizar las actividades que tienen que ver con la escuela. No es lo mismo justamente abandonar, dejar momentáneamente tu hogar, ir a la escuela y encontrarse con otros y otras a aprender. Ese espacio de liberación que los estudiantes siempre nos comentan, digamos que es algo, un elemento muy gratificante de la experiencia Bachi, está ausente, porque porque generalmente no se encuentra el momento, el tiempo para poder estar tranquilo, poder estar tranquila y dedicarse justamente a resolver estas actividades. Y eso es también, es un límite muy presente, creo, en todas las actividades que estamos teniendo en tiempos de pandemia. Es algo para repensar hacia el futuro. Y la tercera cuestión tiene que ver con la cuestión más básica, que tiene que ver con que la pandemia nos trajo también una cuarentena, que implicó los límites al trabajo, que afecta particularmente a los sectores populares que viven de la economía informal. Y nuestras estudiantes y estudiantes, en su gran mayoría, realizan trabajos que estarían insertos entre lo que llamamos la economía informal. Por lo tanto, durante los 2 primeros meses, prácticamente, la mayoría tuvo que suspender sus actividades laborales, cayeron sus ingresos, y esto nos implicó, por supuesto, el desafío de cómo acompañar a las y los estudiantes en esto. Y desde allí, bueno, lo que hicimos fue, bueno, justamente reforzar la referencia del Bachi en otros aspectos. En principio, bueno, proveer todo lo que sea asesoramiento sobre tramitación de IFE, tarjeta alimentar o trámites online, etcétera, ¿no? Socializar y comunicar los cuidados, la información oficial sobre el tema de los cuidados en pandemia, pero también organizar colectas, que ya estamos por la 3ª colecta, para poder armar bolsones alimentarios y comunicarnos telefónicamente con cada uno de nuestros estudiantes y evaluar qué situación tenían y ver en qué podíamos acompañar este proceso y, bueno, y en función de eso armar estos bolsones alimentarios que distribuimos en 2 oportunidades, ya se acerca la próxima, a 50 familias cada vez. Y finalmente también trabajar en forma más articulada con el territorio en lo que tiene que ver con la asistencia a comedores comunitarios del barrio. Particularmente con uno de ellos, con varios estamos articulando porque nuestros estudiantes mismos armaron ellos mismos en sus hogares ollas populares y comedores, y lo que estamos haciendo es justamente canalizar, digamos, los recursos que pueda haber hacia estos comedores, vale decir alimentos, desde el Banco de Alimentos de Rosario o a partir de nuestras propias colectas y nuestros vínculos con otras organizaciones, para sostener el trabajo de estos comedores comunitarios. Uno de los cuales tiene, bueno, ahora está dando de 400 a 600 raciones. Y todo este trabajo, digamos, es el trabajo que estamos haciendo para sostener los vínculos. El tema es que de acá hacia futuro igual el panorama, digamos, estamos pensando esto en realidad como un espacio de resistencia. O sea, desde lo que venimos construyendo estamos resistiendo. Pero si pensamos en esta situación a futuro, sí o sí todos estamos pensando en salir de este contexto. O sea, no creemos, y en las discusiones que hemos tenido con escuelas similares, no creemos que sea posible implementar modalidades virtuales en las escuelas de gestión social solamente, o sea, pueden ser implementadas solamente en situación transitoria. Sí, por supuesto, todo esto nos sirvió para socializar herramientas digitales y adaptarnos todos, todas, estudiantes, profes, a trabajar con ellas. Pero sinceramente pensamos que esta no es la forma. Entonces, como para ir cerrando, quizás, bueno, hablando tan aceleradamente, quería decir tantas cosas como siempre, 2 cuestiones. Una, bueno, esto, el espacio, el habilitar, digamos, nuestras escuelas tienen como característica central el encuentro, y el proceso educativo nace, parte, y es un proceso que nace, parte y culmina ahí. No hay forma de que esto sea suplantado por los modalidades virtuales. Creo que eso está clarísimo. Lo segundo es, cuando pensamos en términos de educación, yo creo que hay 3 grandes líneas. La primera es la línea más conocida, que es la línea sarmientina, liberal, de esta educación para construir ciudadanía, ¿no? La primera forma de educación, educarnos para mejorar, etcétera. La segunda línea, que tiene que ver con los derechos sociales y económicos, que se garantizan, bueno, o que se articulan con la gestión estatal de la educación, y sobre todo a partir de los años 40, que tiene que ver con que la educación no solamente es justamente ir a la escuela, tener garantizada la escuela primaria y secundaria obligatoria,
y la universidad gratuita, una larga tradición en nuestro país, sino también tener los recursos necesarios para poder asistir a estos espacios, ¿no? O sea, esos derechos sociales y económicos que nos garantizan que las condiciones de acceso previamente son similares. Y ahí hay un punto realmente que no está siendo, digamos, está siendo complicado en este momento. Insisto, nuestros estudiantes no tienen los mismos recursos para poder acceder a esa educación que tiene que ser igual para todos. Y ahí hay un punto donde el Estado tiene un papel pendiente, ¿no? Más allá de que las políticas de educación a nivel nacional, y el mensaje fue muy claro del ministro de la Nación con respecto a cómo actuar en pandemia. O sea, es muy difícil después encontrar los mecanismos y las estrategias para que esto suceda en la realidad, que el acceso sea igualitario. La tercera cuestión, que es el lugar donde nosotros creo que nosotras nos inscribimos, tiene que ver con la educación como construcción de subjetividad desde lo común, que es lo que aporta la educación de gestión social, algo distinto a lo privado y a lo público, ¿no? O sea, en el siglo XXI la construcción de subjetividad es el tema central, y la educación, pensada desde lo común, desde la gestión social, tiene que aportar a eso, o sea, no dejarle justamente esta discusión al neoliberalismo, que el neoliberalismo no siga fragmentando nuestros espacios de encuentro, de aprender, de aprendizaje, de saberes, de construcción colectiva, de protagonismo y de generar herramientas políticas para cambiar la realidad que tanto nos está afectando. Y me parece que ahí tenemos un trabajo importantísimo para hacer, tenemos herramientas para hacerlo y la idea sería cómo pensamos hacia futuro esto que surge a partir de esta pandemia, qué posibilidades y qué oportunidades podemos tener para repensar las relaciones con el territorio y sobre todo para repensar la educación en este contexto. Muchísimas gracias. No se escucha bien. No se te escucha. Perdón, desactivé el micrófono. Nada, agradeciendo a Norma la presentación y el esfuerzo por condensar en breve tiempo, mostrándonos el funcionamiento, la trama que tiene el bachi y las reflexiones que nos deja en esta generación de una identidad y aprendizajes colectivos, ¿no? En clave de pedagogía social. Si les parece, le damos la palabra a Ignacio y seguimos silvanando, ¿sí? Si quieren, recuerden que si quieren hacer comentarios o preguntas específicas, pueden hacerlas en el chat y las vamos recuperando para el final. Así, en el mientras tanto, las vamos procesando y agrupando si es necesario, ¿eh? Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no saludé antes. Bueno, yo soy Ignacio Bianchini, soy profesor de Ciencias Naturales y también hice una diplomatura en Conducción de Instituciones Educativas en la Universidad de Morón. Bueno, fui docente estatal y de privada, pero sobre todo en estatal durante 33 años y ahora soy director del Colegio Madre Teresa, que es parte de los 3 niveles que tiene la cooperativa Madre Tierra de San Miguel, que formamos parte de la Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de Gestión Social de la Provincia de Buenos Aires, la famosa FESEABA. Bueno, fui invitado por Daniel Maidana, de la Universidad de General Sarmiento, de la cual participo en el Consejo Social. Y bueno, yo un poco les quería contar. Represento básicamente a la escuela donde provengo, que es Madre Tierra. Madre Tierra fue una de las escuelas fundadoras del año 2005 de la federación que acabo de contar, allá por julio del 2005, que se fundó en una de las escuelas, en la escuela cooperativa más antigua que existe en la Argentina, que es el Instituto Loma de Zamora, y que en ese momento éramos aproximadamente entre 10 y 12 escuelas, y ahora somos bastante más. Incluimos dentro de nuestras personas jurídicas, si vale el término, desde cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio que tienen escuelas, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, y alguna otra organización que está con nosotros, como algunos bachilleratos populares, como el Germán Abdala, por ejemplo,
que quizás no hay una persona jurídica como la que acabo de nombrar anteriormente, pero sí tiene una existencia concreta y real, y de hecho son instituciones de educación cuyos títulos son oficiales, ¿no? También hay algunos compañeros de otras instituciones, como las cuidadoras de bebés y demás, que están cerca de nosotros y que, si vale el término, no tienen un registro legal de su constitución, pero son, fuera de discusión, absolutamente legítimas. Bueno, las escuelas de la FCABA, Madre Tierra como mi raíz, obviamente tratamos de trabajar los principios de la educación como derecho desde mucho antes de la Ley Nacional de Educación, distanciándonos severamente de esta idea que hay en muchas instituciones educativas, algunas escuelas y otras no, que la educación es como una especie de mercancía, ¿no es cierto? Ese es uno de los primeros principios que manejamos nosotros. El hecho de que la educación sea una educación liberadora, muy basada en Freire y en todos sus seguidores, yo diría constructivista y postconstructivista, pero también, sobre todo, con una parte importante en la cuestión social. Si bien buena parte de las escuelas de FCABA forman parte de las escuelas de gestión social, en provincia de Buenos Aires están en la DIEGEP y en la capital están en DEGEP, también tenemos una participación en esas organizaciones institucionales del Estado, para la redundancia, con muy poca simpatía, porque no nos sentimos cercanos a las instituciones educativas que usan la educación como una mercancía. Pero bueno, por lo pronto no tenemos una dirección de escuelas de gestión social, porque si no también Norma y todos sus compañeros y otras instituciones, que son muchas, estaríamos nucleados seguramente por ahí, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar ahora, presentando, igual que hizo Norma, un pequeño presi cuyo autor está por aquí, que no soy yo, para contarles un poquito qué hacemos en la escuela, o qué hacíamos, mejor dicho, en la escuela cuando no había comenzado la pandemia, ¿no? ¿Lo observan? No, no se ve, ¿eh? No, todavía no, pero esperamos capaz un ratito. ¿Pusiste presentar ahora, Ignacio? Sí, Ajá. pero... A ver ahí. ¿Ahí sí? No. Ahora. Va cargando. Perfecto. Okay. Ahí está. Bueno, esto es un presi, seguramente algunos de ustedes conocerán el programa, que hicimos hace un tiempo ya, cuya construcción técnica la hizo Roberto Giscon, que está entre uno de los participantes. Bueno, ¿qué somos las escuelas de gestión social o las escuelas de gestión social y cooperativa? Bueno, justamente, quizás en el propio nombre esté su función, ¿no? Nos centramos en la gestión social y esto obviamente, ¿qué quiere decir? Bueno, un espacio donde la práctica docente, la práctica del aprendizaje se dé justamente con todos los miembros de la comunidad. Es una de las diferencias que nos separan de las escuelas privadas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente que somos escuelas autogestionadas, que trabajamos nuestra propia gestión educativa, económica y de otros rubros. Trabajamos fuertemente el cooperativismo, el mutualismo, todas las ideas que tengan que ver con el trabajo solidario, basados en una economía social y solidaria. Hemos participado en cierto momento, concretamente allá por el 26 y 27 de julio del 2015, hicimos un encuentro nacional que fue el 8º Congreso de Educación y Gestión Social, que se hizo en Moreno. En ese momento estuvieron con nosotros el ministro de Educación, en ese momento era Sirioni, el viceministro que era Jaime Persic, y otras autoridades provinciales y nacionales. Y realmente fue, les diría yo, como la cresta de la ola de esta forma de educar que nosotros consideramos nuestra forma de vida, les diría, ¿no?
¿Qué cosas hacemos, por ejemplo, en las escuelas? Por ahí diferenciándonos de otras instituciones de la gestión privada, por ejemplo, la elección de delegados, en donde los chicos tienen la posibilidad de elegir delegados de grupo, inclusive en niveles no secundarios, como pasa, por ejemplo, en Mundo Nuevo en Capital. Los chicos eligen sus representantes, tienen delegados que tratan los problemas que hay dentro de las aulas con las propias maestras y con la dirección. En esos lugares hay una participación de los chicos con voz y voto, pero también una participación de las familias y en algunas comunidades hasta de los propios vecinos. De hecho, algunas de las instituciones están generadas y gestionadas desde los propios padres de los chicos. Por ejemplo, una escuela que hay en la Escuela Latinoamérica, que es una escuela que está generada desde los papás. La escuela Creciendo Juntos de Moreno es una escuela que fue generada por la propia comunidad y fue no solamente generada como lugar de educación, sino hasta el propio edificio fue levantado con las propias manos de los padres. Hay otros ejemplos, como el caso de Madre Tierra, que somos una cooperativa de trabajo que rescató una escuela de su cierre. Por supuesto, tenemos centros de estudiantes en buena parte de las escuelas. Centros de estudiantes que son básicamente un trabajo de representatividad estudiantil, pero no tanto una cuestión sindical como pasa en algunas escuelas estatales, o como fue generado originalmente Centro de Estudiantes, y como, obviamente, no existen en las escuelas de gestión privada común. El alumnado no es considerado. Bueno, el Centro de Estudiantes de Instituto Lomas tiene una fuerte presencia, hay algunos mucho más modernos, como el de Madre Tierra, que recién tiene un año de creación, y hay otras instituciones que también lo tienen. Obviamente, adherimos a diferentes tipos de lucha que hemos ido, como por ejemplo cuando se trabajó fuertemente con respecto a la idea que había sobre dar el 2x1 a los genocidas de la última dictadura. Participamos masivamente en las marchas. Ahí a la izquierda se lo ve a Roberto, que es el que hizo este presi, para que lo vean. Está también entre las fotitos de lo que estamos en el aula. Trabajamos obviamente en la discusión, en la participación de los temas de trabajo, de debate, digamos, de nuestra sociedad, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo, la lucha constante para que no haya nunca más represión, muerte y desaparición de personas. Esto se hizo, obviamente, sosteniéndolo con diferentes actos y eventos, como por ejemplo peñas, festivales. La participación del alumnado y de las familias es muy fuerte, se hacen asambleas. Trabajamos temas como, por ejemplo, recién les decía lo de la interrupción legal del embarazo. Hubo algunas instituciones donde hubo un debate fuerte. También tenemos gente, si vale el término, celeste dentro del alumnado y de los docentes, o sea que no es una idea absolutamente unitaria, pero sí fuertemente discutida. Tenemos también, por ejemplo, en Madre Tierra, pero no es la única, como les decía antes, las cooperativas escolares. Dentro de la escuela le damos un lugar al alumnado para que generen una cooperativa, que es una herramienta que las escuelas en general podrían tener, porque está en la legislación de la Dirección General de Escuelas de la provincia al menos, donde en nuestro caso los chicos manejan la fotocopiadora y la cuestión de librerías. Pero también hay, bueno, obviamente las elecciones son democráticas, ahí estamos presenciando la elección de la anteúltima comisión del año 2019. Tenemos también un trabajo de gestión colectiva de materiales. Es muy común en nuestras escuelas tener, por ejemplo, cartucheras comunitarias, utilización de cuadernos comunitarios, que las computadoras que hay son de uso común, sean las computadoras de los chicos o las computadoras que están dentro de la escuela, y se hacen actividades típicas de las escuelas, sobre todo secundarias, pero también primarias, por ejemplo, los viajes egresados que son autogestionados. O sea, se trata de buscar que siempre la participación sea lo más fuerte en este tipo de escuelas, ¿no es cierto? Bueno, yendo y promoviendo lugares de salidas que no sean los tradicionales, como Bariloche y más, por ejemplo, La Cumbrecita, en Córdoba, por ejemplo, otros lugares más cercanos. Obviamente también hay campamentos y hay trabajo con las comisiones de padres, y en algunas instituciones también trabajamos fuertemente lo que tiene que ver con la producción de fuentes de trabajo genuinas, trabajando con cooperativas de producción de materiales,
de ropa, de comida, en algunos lugares está reciclado, hay una de estas escuelas que es pionera en este trabajo. Y por último, obviamente trabajamos con lo que sea la educación emancipadora, el rescate de pueblos originarios y la lucha constante que tenemos para que la educación sea una herramienta de defensa de nuestra forma de poder ver el futuro, que la educación no sea, como dijo lamentablemente nuestro ministro Bullrich, una campaña al desierto, una nueva campaña al desierto, sino realmente la liberación de las cabezas para que el futuro de nuestro país sea realmente lo que todos estamos deseando. Así que bueno, básicamente con este presi quería contarles un poquitito cómo son nuestras escuelas. Esperen que voy a dejar de compartir. Bien. En esta descripción que yo acabo de hacer, también planteábamos en la preparación que habíamos hecho con los compañeros de este conversatorio, esto que yo acabo de mostrar es muy lindo, claro, es muy lindo en la presencialidad. El asunto es, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después del 20 de marzo? Entonces, nos planteamos dos o tres preguntas, ¿no es cierto? La primera es, ¿cómo nos encontró a nivel organización, a nivel familia, de educación, esta cosa que de golpe teníamos a todos, ¿no? Padres, hijos y Espíritu Santo, todos juntos en la escuela, y de golpe ahora lo que tenemos que hacer es manejarnos todos por WhatsApp, todo por virtualidad, videoconferencias, en algunos casos trabajamos sobre plataformas, y la verdad que fue todo a prueba y error, o sea, tuvimos que ver cómo iban apareciendo las diferentes situaciones. Nosotros, por ejemplo, en Madre Tierra, armamos una plataforma de trabajo, en horarios que tenían los chicos de clase, reducidos al mínimo, porque obviamente no se podía tener una presencialidad igual que como habíamos tenido durante las clases presenciales. Y nos empezamos a encontrar con dificultades como, por ejemplo, bueno, los chicos no tienen, como decía Norma, no tienen computadoras, o la conexión que tienen es por sus propios datos, que se les acaba enseguida. Entonces tuvimos que todo el tiempo estar como reelaborándonos y repensándonos, trabajando mucho la angustia, porque los chicos realmente se angustian mucho. En estas últimas 2 semanas estuvimos haciendo como si fueran meriendas o desayunos virtuales con los chicos para ver qué les pasaba, no hablando de las materias, y la mayoría nos decían queremos volver a la escuela. O sea, los chicos que parece ser que no quieren estar en las escuelas, están como extrañando esta cuestión de vernos, de abrazarnos, de sentirnos. Por lo cual, las instituciones y organizaciones nos tuvieron que empezar a modificar para que esa angustia se pudiera manejar, porque en definitiva el vínculo es lo más importante que tenemos que mantener para cuando vuelva la nueva normalidad. ¿Qué estamos aprendiendo? O sea, ¿qué nos queda durante esta pandemia? Yo creo que lo que estamos aprendiendo es que algunas de estas herramientas nos deberían servir a futuro. Porque todo eso muy lindo que se ve en el Prezi podría llegar a ser todavía inclusive potenciado si estas herramientas se pueden utilizar no solamente en situaciones de fuerza, como fue la pandemia, sino cuando ya podamos estar en las instituciones en carne propia, ¿no? ¿Qué vemos para después de la pandemia? Bueno, evidentemente consideramos que la pandemia no nos va a dejar igual que antes. Vamos a tener desde cuestiones físicas hasta cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la pedagogía concreta dentro del aula, que nos va a hacer trabajar de una manera diferente. Consideramos que seguramente volveremos con un distanciamiento, ya nos han dicho que no vamos a volver todos los cursos juntos, eso va a ser todo un desafío para los profesores, y en definitiva el resultado final o la conclusión final que vamos sacando, porque tampoco es una cosa totalmente terminada, es que esto lo vamos a tener que lograr entre todos. Si pensamos que una sola docente o un solo docente, una sola escuela o una sola institución puede hacer las cosas y llegar a buen puerto, nos estamos equivocando. El camino siempre va a ser el trabajar todos juntos.
Así que básicamente era eso. Me pasé un minutito en lo que me habían dado. Les pido mil disculpas. Gracias. No, creo que tanto no te has pasado, Ignacio. Creo que estuvo muy bien y muy ilustrativo esto de ver unas imágenes vivientes que no son los cuadraditos de este tipo de formatos en el que estamos acostumbrados, nos da como la esperanza de que a esto podemos volver, ¿no? De esos paisajes y de esas fotos de los pibes y las pibas moviéndose y disfrutando, la verdad que vinieron bien para la tarde. Bueno, continúo con mi presentación antes de darle la palabra a Nahum. Voy a cambiar el registro, así que no tengo imágenes de chicos y chicas para compartirles. Lo que les quiero compartir son, a ver, algunos avances, y también me interesa particularmente compartir los debates en torno a una pedagogía de gestión social, en este caso dentro del movimiento cooperativo. Por lo tanto, digamos, lo que voy a compartir son algunas experiencias desde este colectivo y también desde la institución de la que formo parte, porque el Instituto Universitario de la Cooperación se suma al sistema universitario hace pocos años. Fue creada a instancias del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y en esta etapa, si se quiere, fundacional, nos exige particularmente generar propuestas específicas, reflexionar sobre lo que la historia y nuestros antecedentes en los que abrevamos nos enseñan. Así que me parecía que un aporte en ese sentido podía ser lo mejor que podía traer para esta tarde, ¿no? A ver, quiero encarar esta idea de logros y de debates dentro del movimiento cooperativo alrededor de lo educativo en sentido amplio, en dos grandes cuestiones. Por un lado, cómo entendemos una pedagogía de gestión social, y por otro lado, con qué tramas dialoga esa pedagogía. ¿Cómo la entendemos? Si la entendemos como un enunciado basado en nuestros valores y principios, si la entendemos como un contenido curricular que debe insertarse dentro de los planes de estudio de los diferentes niveles y modalidades, si lo entendemos como una actividad específica. Allí las cooperativas y mutuales escolares son las que tienen mayor tradición, y en muchos casos cuando se habla de educación cooperativa pareciera que inmediatamente se hace referencia a las cooperativas escolares. Si la entendemos como una modalidad de trabajo ligada al debate de ideas, a lo colectivo, a la participación, a la toma de decisiones. Si la entendemos como un tipo de organización particular, de la cual acá quienes me antecedieron dieron sobradas muestras, ¿sí? Tal vez la pregunta es cómo promovemos una pedagogía al interior de nuestras organizaciones cooperativas, mutuales, populares, que habilite cierta interpelación de los nuevos, de los jóvenes, de las jóvenes que se incorporan, cómo damos la voz a mujeres, a personas con identidades diversas, cómo hacemos lugar a eso y cómo expandemos esta pedagogía a otras agencias, a otros niveles entre las cuales está el sistema educativo, ¿no? De este primer núcleo de problemas una reflexión, y es que las actividades que realicemos, aunque no incluyan todas estas dimensiones y se aboquen solo a una de ellas, no tapen la multiplicidad de experiencias que hay en esta trama, ¿sí? que podemos englobar como una pedagogía de gestión social. Les decía que el segundo eje tiene que ver con qué tramas dialoga, respecto de las corrientes pedagógicas en educación, con las tramas vinculadas al gobierno y a la gestión de la educación,
con las tramas del cooperativismo y del mutualismo, y también con un enfoque de género. Y de ahí la reflexión respecto a que esta construcción identitaria no nos segregue, sino que nos habilite al diálogo con esas otras corrientes y disposiciones. Digo, desde este enfoque, o mejor dicho, desde este encuadre, quiero compartir con ustedes brevemente un recorrido de los últimos 10 años con algunos hitos en los cuales yo creo que vienen siendo avances en materia de educación cooperativa y tramo en esto a la economía social en su conjunto, no solo de forma cooperativa, ¿sí? Por un lado, todos tenemos la referencia del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, que todavía está vigente, que es del año 2006. Eso fue una lucha, un espacio de incidencia de muchos colectivos en todo el país. Para el año 2006, la Ley de Educación Nacional no solo incorpora en el artículo 90 la idea de contenidos cooperativos y mutuales en los distintos niveles del sistema, sino también que reconoce una modalidad de educación pública que es la gestión social, ¿sí? De la cual Ignacio nos hacía un muy buen panorama, ¿sí? Esa primera identificación o enunciación que hace la ley, en el 2015, ¿no? 2006, 2015, tiene una resolución que regula en parte su identidad y funcionamiento, y ahí todos estos congresos en los cuales año a año vienen fortaleciendo y construyendo esa identidad y esas redes que seguramente va a dar pie a políticas en estos nuevos tiempos que acompañen, digamos, ese desarrollo con autonomía, ¿sí? Ahora, en simultáneo a este trabajo vinculado a lo que es el sistema educativo, la educación cooperativa también ha venido haciendo algunos avances no exentos de discusiones internas, de los cuales voy a mencionar algunos hitos, como les decía, ¿sí? Año 2012, no porque la historia empiece aquí, ¿sí? Pero digo, quería tomar un pasado reciente. En el año 2012, un congreso de cooperativas para el cual se hicieron estudios y diagnósticos específicos que están disponibles, ustedes pueden acceder a ellos en la página de Cooperar. Ahí se trabajó alrededor de un estado de situación en lo que es formación interna dentro de las cooperativas y también un estado de situación de cómo el cooperativismo dialogaba con los diferentes niveles del sistema y particularmente con las universidades. En cuanto a lo que es formación interna, ahí una de las cosas que claramente se veía es que no había una homogeneidad en un sistema tan diverso como es el del movimiento cooperativo, que en algunos casos esa formación era espasmódica, que aquellas cooperativas o federaciones con mayor peso específico y mayor equipo interno podían sostener algunas actividades y que en otros casos era más bien, acotada, a menudo acotada a los aspectos vinculados al sector productivo al que pertenecían esas organizaciones, y no tanto a los aspectos institucionales o de procesos de apoyo. Un hito. Segundo hito que menciono es el año 2015, que muchos de los que están aquí recuerdo que formaron parte, los preforos y foros de educación en torno a lo que en ese momento se estaba discutiendo, que era la posibilidad de generar una nueva ley de cooperativas. En aquellos foros vinculados a educación, el punto al que se arribaba, tenía que ver con la idea de generar en el ámbito del INAES un espacio específico para lo educativo, desde donde se pudieran tramar congresos de educación
de tipo bianual, en los cuales se generaran planes nacionales de educación cooperativa, tanto para la formación de los cooperativistas y las cooperativistas, como para trabajar en los distintos niveles del sistema educativo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que esa propuesta de generar una ley de cooperativas quedó en el tintero. Después vinieron unos años de retroceso y de algunos oscurantismo, en que cooperativas y mutuales se habían convertido en una mala palabra, pero mientras tanto, digamos, en Ciudad Gótica se seguía trabajando, ¿sí? En el año 2016, recogiendo esas discusiones de esos foros de educación y de aquel congreso educativo que les mencionaba, se generaron unas jornadas de educación cooperativa. Siempre había un trasfondo que era ir al Plan Nacional de Educación Cooperativa, tener algo con lo cual poder ir a presentarse a las autoridades. Esto formaría parte de una discusión si ese instrumento, el Plan Nacional de Educación Cooperativa, es en sí el instrumento clave, pero en ese momento fue lo que primó. Pero en esas jornadas, yo creo que se dieron dos cosas interesantes. Por un lado, que desde esa primera comisión de educación, de Cooperar, que tiene una larga tradición de funcionamiento, se invitaron a participar, por un lado, a referentes gremiales, cosa que no había sido habitual hasta entonces, y por otro lado, a referentes de instituciones universitarias de lo que era esa incipiente RUE, recientemente conformada. Ahí, digo, algo así como abrir el juego, no hablar entre los mismos de siempre. Y el otro aporte que creo que abre a nuevas discusiones es que se pudieron identificar 4 bloques temáticos que requerían atención. Uno vinculado al de contenidos curriculares para los niveles educativos, y allí referir a las cooperativas y a las mutuales escolares. Otro eje vinculado a la formación docente. Un tercero vinculado al lugar de las universidades, y un cuarto vinculado a las escuelas de gestión social. Entonces, quiero decir, de una tradición de la cooperativa escolar como la herramienta para poner en diálogo al cooperativismo con el resto del mundo, ¿sí?, se empezaba a complejizar un poquito el tema, reconociendo experiencias que existían y que tenían para aportar en otros ámbitos. Con el material de trabajo de esas jornadas se elaboró un primer Plan Nacional de Educación Cooperativa en el 2017, que se puso en diálogo con otra confederación, con Coninagro. Esto surge desde Cooperar, al ponerse en diálogo con Coninagro, se genera un aporte interesante porque se le da visibilidad a la ruralidad, que no se había tomado en cuenta en esa primera versión, y también se comparte con la CAM, con la Confederación Argentina de Mutuales, y ahí, digo, se le sigue sumando otras aristas y otras formas organizativas a ese Plan Nacional de Educación Cooperativa que finalmente se presenta al Ministerio de Educación. Más allá de esa presentación formal, que todavía, digo, sigue, creo que tiene que seguir su curso y seguir madurando, en el año 2019 se dan 2 hitos. Por un lado, el Congreso de las RUES, que tiene entre sus temáticas una específica vinculada a educación, y de ahí surgen una cantidad de trabajos bien interesantes para hacer circular, de experiencias y reflexiones en diferentes universidades de nuestro territorio, y también se presentan los aportes para un Plan Nacional de Desarrollo desde todas las confederaciones cooperativas y mutuales de la Argentina, que se le acercan a las actuales y en ese momento nuevas autoridades, ¿sí? Parece que fue hace un siglo, pero esto que digo sucedió hace unos meses, fue en diciembre.
En ese plan nacional de desarrollo, uno de los ejes tenía que ver con la educación y se menciona y se adjunta ese Plan Nacional de Educación Cooperativa, ¿no? Entonces, digo, más o menos por aquí estamos parados, mientras tanto, desde cada institución, desde cada red, desde cada equipo, digo, permanente o transitorio, se van generando experiencias específicas como las que comentaban los compañeros, ¿no? Digo, acá lo que tenemos es un entramado que nos puede servir de sostén, de antecedentes para profundizar nuestras discusiones. También nos puede servir de trampa, y sobre esto me gustaría como hacer alguna advertencia, digo, ¿no? El riesgo de creer que ya está todo dicho porque está dicho en el plan, o porque lo dice la Ley de Educación Nacional en su artículo 90, y eso, digo, es un riesgo porque si nos anclamos en la idea de nuestros valores y principios, o de que ya está escrito en algún lugar, o en una racionalidad de valor que alentamos, pero creemos que tenemos razón, consideramos que estamos del lado del bien, que estamos del lado de la otra economía, pareciera que no tuviéramos nada que explicar o que discutir o que enlazar con otros, y esto, digo, advierto respecto a la posibilidad de encerrarnos y de hablar entre nosotros solos y nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, quería armar este hilo, por supuesto, arbitrario y acotado con algunos de estos hitos, como una invitación a insistir, una invitación a profundizar, a sistematizar las experiencias que venimos realizando y también a revisarnos. Me parece que ahí tenemos algunos elementos para esa revisión. Yo quisiera abonar e ir cerrando esta primera parte, a ver, planteando algunas de las discusiones que en esa historia que acabo de contar han estado presentes y que ya fui mencionando en parte, ¿sí? Por un lado, ¿qué entendemos por una pedagogía social dentro de una educación para la economía social? Creo que ahí tenemos como dos grandes bloques: la formación al interior de las cooperativas como una asignatura siempre pendiente, y a su vez la formación fronteras afuera, la formación dentro del sistema educativo y también en otros ámbitos que son educativos, aunque no necesariamente dentro de la educación formal. Cuando hablamos de formación interna en las cooperativas, tenemos ahí como una doble dimensión, la propia de los procesos productivos que las cooperativas y mutuales atienden, pero también esa dimensión institucional respecto a su organización interna, la participación y toma de decisiones, y también respecto de cómo cooperativas y mutuales nos involucramos con aquello que pasa en nuestras comunidades y territorios, ¿sí? Entonces, ¿cómo profundizamos esos procesos democráticos? ¿Cómo incluimos hoy una democracia de género dentro de esos procesos? ¿Cómo ensayamos nuevas formas de funcionamiento y habilitamos y respetamos otras formas que no necesariamente sean dentro de lo que tradicionalmente se conoce como el cooperativismo o el mutualismo? Me parece que por ahí viene uno de los ejes de esta invitación a pensar en los debates que tenemos por delante, ¿no? Respecto a lo que es la formación en el ámbito educativo, cómo ir enlazando que esa historia de cooperativas y mutuales escolares sea una de las estrategias posibles, y no el único espacio por donde pivotea los discursos sobre la educación cooperativa. Lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación de los contenidos curriculares. Siempre en algunas conversaciones con diferentes equipos, incluso con equipos de
del propio Ministerio de Educación, la idea es, bueno, díganos qué contenidos hay que incorporar en los planes de estudio. Y esto es una trampa, porque si todos aquellos que desde algún espacio queremos meter contenidos, para decirlo a lo bruto, meter contenidos dentro de los planes de estudio, no hay educación obligatoria que alcance, porque lo mismo le cabe a la ESI, lo mismo le cabe a la educación vial, lo mismo le cabe a la educación ambiental y a tantos otros contenidos transversales que tenemos. Entonces ahí tenemos que poder empezar a cambiar esa lógica de meter contenidos dentro de los planes de estudio, porque esa es una discusión que nos encierra, que nos limita. Nosotros podemos dialogar con otras corrientes dentro de la educación, con otras transversalidades, ¿sí? No es lo mismo incorporar contenidos específicos en la orientación en secundaria que va hacia lo comercial y hacia lo contable. Esa es una conversación, que no es la misma de cómo dialogan nuestros contenidos en la educación primaria, en la educación secundaria en general. Y ahí lo atravieso con las cuestiones de del tipo de actividad, de las actividades en aula y de las actividades a nivel institucional. Acá Ignacio y Norma mencionaban los espacios de asamblea, espacios de toma de decisiones de estudiantes y docentes. Eso es una pedagogía social, eso es educación cooperativa. Y digo, es contenido mismo en tanto la organización es contenido en sí mismo, la organización es una organización enseñante, ¿sí? Entonces, de ahí pensar cuánto enseña ese modo de organización institucional y cómo poder trascender algunas de las experiencias que aquí comentaban a otras instituciones de gestión estatal y de gestión privada. Son prácticas que pueden ir incorporándose y que, insisto, dialogan con otras corrientes dentro de la educación en general y de la pedagogía en particular. Entonces, necesitamos para nuestro reconocimiento recortar una pedagogía de gestión social. ¿Cuánto necesitamos ponerla en diálogo con otras tradiciones, con otras identidades, con las pedagogías críticas, con los aportes de los pedagogos latinoamericanos, con, los hacedores de educación desde espacios no formales? Me parece que ahí tenemos como por lo menos algunos elementos para generar una agenda respecto a lo que tiene que ver con nuestras conversaciones dentro del sistema educativo. Y bueno, la otra cuestión estaría vinculada al rol de los agentes formadores. Dentro de los agentes formadores, las propias cooperativas y mutuales, y un lugar especial para las universidades. Dije las propias cooperativas y mutuales, quería también decir los movimientos, porque tenemos un conjunto, una red bien interesante de movimientos sociales que generan actividades formativas para sí y para otros y otras, de los cuales tenemos mucho para aprender y es necesario que los pongamos en valor. Respecto de las universidades, la RUE viene siendo un espacio bien interesante para poner en diálogo grupos que están dentro de las universidades, que están pugnando dentro también de esos espacios para salir del ámbito exclusivo de la extensión, ¿sí? Que sería como lo otro dentro de las universidades, para abonar a lo que es la formación de pregrado, de grado, de posgrado, una formación sistemática, que están concibiendo la extensión con la trama territorial, que están abonando a investigaciones cada vez más pensadas no solo en aquello que tenemos a mano y sobreintervenimos algunas áreas y algunas cooperativas y dejamos
de lado otras temáticas que son importantes, sino que está tramando con un proyecto de desarrollo. Así que ahí creo que en la RUES tenemos un lindo camino para seguir andando, ¿sí? Bien, estos son algunos de los desafíos que, como les decía, digamos, recuperamos como una institución universitaria joven y en un periodo fundacional como el que estamos. Ha sido un ejercicio bien interesante esta idea de que supone presentar un proyecto institucional y saber que uno no nace de un repollo, que nace de una tradición y de este tipo de experiencias. Digo, ahí, y yendo por último a lo particular, que tiene que ver con la institución de la que formo parte, uno de los desafíos es el de proponer y promover unas trayectorias flexibles, continuas, completas, que sean capaces de sortear lógicas excluyentes, que recuperen las experiencias previas de las personas y de las propias organizaciones de pertenencia, a la vez que las puedan poner en diálogo y en discusión, que puedan recibir y apropiarse de ese acumulado investigativo en el campo y poner a dialogar esas experiencias personales, colectivas, con esos desarrollos desde la investigación que no siempre han surgido de ese diálogo inicial, ¿no? Ahí cómo combinar, cómo articular, cómo integrar una reflexión teórica, una experiencia en la práctica, un abordaje empírico y cómo jugar también e intervenir en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas son algunas de las tramas que nos están atravesando en este proceso que les decía fundacional. ¿Cómo abordamos estos meses de pandemia? Disculpa. Sí, para pasar al próximo. Y cierro con esto. La juventud institucional lo que ha habilitado es una virtualidad que estaba ya en los orígenes, entonces esto facilitó la posibilidad de desarrollar cursos que estaban pensados ya de antemano para ser desarrollados en la modalidad virtual, y si nos sumamos a una idea como esta, respecto de los conversatorios, de nuestros diálogos IUCOP, que a lo largo de todo el año van a seguir y que abonan a diferentes temas, y también en materia de investigación los invito y las invito a rastrear dos materiales, por lo menos que todos los materiales de investigación que están en la página, pero particularmente uno que se va a presentar de aquí a 2 semanas, que son los aportes que desde el cooperativismo podemos hacer para trabajar la problemática de cuidados, y el proyecto de archivo histórico del cooperativismo argentino, en el cual se van sumando desde la historia oral y desde los archivos preexistentes en todas las instituciones, cómo hacer de nuestra historia una fuente de aprendizaje, ¿sí? Bueno, creo que nunca nos vamos a olvidar de esta pandemia. Espero que la transitemos del modo menos doloroso posible y como aquí se dijo, que no sea desde, que no nos quedemos solo en las cuestiones de lo que nos aportó la virtualidad, sino que podamos recuperar los debates y aprendizajes previos que teníamos para poder hacer sinergia con estos nuevos desafíos. Bueno, dejo por acá y le doy la palabra a Nahum. Perdón si me extendí unos minutos, había tomado el tiempo, pero se ve que me alargué. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, la verdad que
Muchas gracias, Violetas. A ver, parte de la exposición, de la última exposición que hace Violeta, que está muy bueno porque recupera de alguna forma algunos hitos para hacer este entramado histórico que permite situar las coordenadas de dónde está la educación mutual, cooperativa, y que nos permite de alguna manera desde esas coordenadas pensar de dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Son interesantes porque hablan de los momentos recientes. Algunos de ellos me tocó compartirlos y me sentí de alguna manera cuestionado, o mejor, más que cuestionado, mirado, tironeado positivamente, sobre todo lo que era aquel congreso del 2012, el Congreso de la Cooperación, de Colinagro, Cooperar, que se hizo en Rosario, si mal no recuerdo. No, perdón, el del 2015 fue en Rosario, el 2012 fue en Buenos Aires, en Cabo, donde la verdad que se elaboró ahí una trama bien completa, indicando algunos caminos para esto que llamamos educación mutual cooperativa, que tiene muchos aspectos a los cuales abordar y que si no se le encuentra un modo sistémico o una mirada integradora, parece que todo es educación cooperativa y reforzamos algunos aspectos y otros quedan afuera. Y después esta discusión por la ley, por la modificación, la posible modificación de la ley del 2015, que se realizaron foros en todo el país, la verdad que nos permitieron, entre otras cosas, establecer un espacio de diálogo donde se tocaron, entre otros temas, el tema de la educación. Yo escuchaba recién y pensaba en que señala Violeta la dificultad que tiene de encorsetarnos cuando uno hace un programa o un plan y parece que de alguna manera ocluye o- o dice, bueno, este es el plan, entonces no hay nada más que validarlo institucionalmente y transitarlo. Bueno, precisamente lo que hace que no nos encorsetemos en eso son los espacios de diálogo, porque toda la trama que acabas de mencionar, fíjate que está, o fíjense que está eh, parada o está anclada en espacios de diálogo. Creo que somos más constructivos, que somos más potentes, que podemos de alguna forma pensar y proyectar en la medida en que construimos estos espacios de encuentro. Al interior de nuestras organizaciones, entre organizaciones, con otras organizaciones que son más o menos de la misma tipología, digamos, de la economía social y solidaria, y ni hablar cuando hay momentos como este, donde el Estado Nacional, y acá sí me paro en mi lugar institucional que me toca como INAES, está dispuesto a tomar ese diálogo y a ser parte de él. Digo, estamos en una pandemia, hace unos años o hace unos meses atrás estábamos en una pandemia quizás más grave, que es la pandemia neoliberal, que de alguna manera parte de lo que hace, a ver, esta pandemia ahora nos distancia, pero la otra pandemia de alguna manera rompe o ponía barreras en los procesos de diálogo, en los procesos de encuentro. Creo que de alguna manera estamos más encontrados y más en diálogo ahora a pesar del distanciamiento social, porque se promueve, se habilitan los espacios de diálogo y son los espacios creadores. Así que bueno, desde esa lógica me parece que es muy interesante el encuentro este promovido por por la maestría, donde está, bueno, Mario Schussman y el equipo a la cabeza, del cual soy eterno alumno, porque me he notado en varias oportunidades, nunca la continué, y de la RUE es de la que me siento completamente parte. Soy docente en la Universidad Nacional de Villa María, docente universitario en dos carreras, desarrollo local, desarrollo local y desarrollo regional. Trabajo social, me toca estar circunstancialmente como secretario general del sindicato docentes, y bueno, desde ahí participamos de la RUE desde hace tiempo, investigando, etc. Así que bueno, como en casa en este espacio. Yo le quería, a ver, me voy a apoyar en un PowerPoint, en una presentación en PDF, mejor dicho, que ahora la comparto, para reflexionar sobre dos o tres cuestiones de manera breve.
Me dan un segundito. ¿Está compartiendo? No ¿Ve todavía. ahí? No, esperamos un ratito, que demora a veces. Si se comparte me avisan. Por ahora no, ¿eh? Bueno, ¿se ve algo? No. A ver, ahora. Ahora. Perfecto. Perfecto. En primer lugar, les quería contar que desde INAES pensamos básicamente nos pensamos desde el punto de vista de la gestión como un espacio de gestión del conocimiento. Rápidamente, ¿qué decimos? La gestión está con las organizaciones, con los presidentes de algunas organizaciones, confederaciones. Está Ariel Huarco, presidente de Cooperar, Carlos Yanisotos, presidente de Coninagro, Alejandro Russo, presidente de CAN, Fabián Brown, presidente de una de las principales federaciones mutuales, bueno, Mario Cafiero, me toca estar a mí y a Zaida Smaruk como representantes del Estado Nacional en el directorio del INAES. Rápidamente dijimos, tenemos que pensar una gestión como un gran espacio de gestión del conocimiento. A partir de ahí definimos 2 o 3 líneas de acción que van en ese sentido. Una, poner la construcción de diálogos territoriales. Se armó un plan de trabajo que implica el desarrollo de espacios, mesas de fomento del asociativismo a nivel municipal. Se están desarrollando en todo el país esos espacios. Y por otro lado, pusimos en marcha lo que ustedes conocen como comisiones asesoras del directorio, que están previstas en el decreto que le da forma al INAES, que es el organismo, como ustedes saben, de aplicación de 2 leyes, la ley de mutual y la ley de cooperativa, y en esas comisiones son espacios de diálogo, fundamentalmente, entre representantes del movimiento, representantes del propio instituto y otros espacios vinculados al Estado. En este momento hay 30 comisiones en marcha, con un proceso de más de 500 personas que estamos dialogando en esas comisiones, y básicamente esas comisiones son espacios donde gestionamos conocimiento, donde nos escuchamos, aprendemos en base a un espacio de diálogo, en base a un espacio de pensamiento en voz alta, donde no necesariamente se toman decisiones, llegamos a determinadas conclusiones que van para el directorio, y el directorio se nutre de esa lógica para poder mejor llevar adelante su cometido. Una de esas comisiones, que es, le voy a pasar acá para que puedan tomar el código QR ahí al costadito, es la de la comisión de educación. En ese espacio, un poco lo que estamos tratando de hacer y de habilitar es bueno, generar de alguna manera un plan de trabajo que esta diversidad que es posible ser recuperada desde estos congresos y estos encuentros que mencionaba Violeta, puedan ser transformadas en un plan de trabajo general. Bien. A ver. Entendemos la educación no como un plan o como una situación particular en sí misma, sino como una experiencia educativa que va más allá de un plan específico. Si no lo pensamos como una experiencia, a ver, ustedes me dan un segundito para continuar, por favor, me están llamando por teléfono. Denme un segundito, por favor, ¿eh? Si me hacen el favor, A ver, continúen y ya vuelvo con la presentación, porque me está llamando Mario justo ahora y no quiero no responderle, debe ser una urgencia. Vamos a hacer como si estuviéramos en la tele, ¿sí? Denme un segundito. Si quieren, Eh, continúen, yo presento en un ratito, sigo con la presentación en un ratito. Denme un segundito. Ahí está. Sí.
No sé si alcanzará esta extensión que voy a hacer, pero vamos a hacer como en la tele, digo, vamos a hacer tiempo con cuestiones que nos convoquen. Digo, aquí estoy leyendo en el chat un aporte que hace Fabricio Yervide, ¿sí? Que la leo, dice: desde la extensión crítica en diálogo de saberes con las experiencias asociativas se constituyen prácticas socioeducativas territorializadas, de formación integral, con inclusiones epistémicas, interculturales y feministas, emancipatorias y autogestionadas, depende de la configuración democratizante y popular de las agendas de políticas públicas. Excelente conversatorio, muchas gracias por socializar dimensiones en trama transformadora. Bueno, muchas gracias, Fabricio, y ahí por el aporte de condensar en palabras cada una con un significado bien potente. No sé si algunos de los compañeros que participan... Nahum, ¿estás ahí? Muy Sí, bien. sí, acá volví, discúlpenme. Se terminó la tanda, volvemos a estudios. Bueno, estaban repasando las preguntas. Bueno, sigo, a ver. Digamos acá. Disculpen, por favor, ¿eh? Bueno, nada, el pensamiento de Arizmendiarrieta, ustedes lo conocen. Decimos que una empresa mutual y cooperativa es básicamente una experiencia educativa con efectos económicos. Desde ahí pensamos este tipo de organizaciones y desde ahí buscamos construir el pensamiento sobre la educación. Bueno, los orígenes, a ver, discúlpenme un segundito, ¿eh? Vamos a organizar el discurso. A ver. Se le fue la conexión a una. Hola. Bueno, si quieren podemos empezar a hacer una ronda nosotros de pregunta o de participación. No sé qué les parece. A ver si alguno quiere tomar la palabra mientras esperamos que Nahum pueda reincorporarse a la reunión. Si no, tomen la directa. Sí. Tengo una pregunta para Norma. ¿Han podido medir cuál es la proporción de alumnos que terminan el bachi o hay deserción? Sí, tenemos las estadísticas anuales respecto a la cantidad de egresados, como se hace en cualquier escuela, ¿no? Sí. Y en realidad tenemos, o sea, segundo y tercer año el abandono es muy raro, digamos, son números muy bajos porque hay un acompañamiento sistemático a partir de todo este esquema que yo les comentaba, de referentes, que están todo el tiempo atentos a ver cuáles son las situaciones que pueden generar justamente o la deserción o los conflictos que se dan entre estudiantes, que a veces hacen que un estudiante
digamos, por ahí sea ausente, etcétera. Las múltiples problemáticas que pueden incidir en que una persona deje la escuela. Los segundo y tercer año, que serían el equivalente a segundo, tercero, cuarto y quinto de la escuela media, es una escuela para adultos, el bachi, tiene muy bajo nivel de deserción. Sí, siempre el problema es en primero. En primer año, entonces eso se ha trabajado en los últimos años de otra manera, poniendo a los profesores con más trayectoria en esos lugares para hacer un seguimiento más acentuado, y lo que hemos logrado es disminuir la tasa de deserción de primer año, que es cuando entran, ¿no? Que entran muy entusiasmados, pero que realmente al ver el periplo que les queda, que son 3 años, digamos, eso, la deserción es mayor. Lo que sí no tenemos comparaciones en primer año con otras escuelas que no sean de gestión social. Está buena tu pregunta porque no. Para hacer. Ahora que lo mencionás, me lo voy a anotar para compartirlo con mis compañeros y hacerlo. Gracias. Y la misma Ignacio. Si comparativamente con otro tipo de organizaciones podemos pensar que las organizaciones que tienen una base de gestión social pueden hacer mayor retención, o si no estamos midiendo eso. Sí, obviamente. Igual que contaba Norma, las escuelas que participan de FCABA y otras experiencias que por ahí no están nucleadas en FCABA, pero que nosotros conocemos, que tienen una impronta cooperativa y de gestión social, obviamente el contacto con el alumnado. Nosotros justamente en Madre Tierra, escuchaba atentamente lo que decía Norma, porque nosotros en Madre Tierra tenemos un bachillerato para adultos en el turno noche, o sea, la escuela, la parte más fuerte está en jardín, primaria y secundaria, pero tenemos a la noche bachillerato para adultos. Y te diría que el bachillerato para adultos tiene deserción cero. O sea, todos los que empiezan terminan. O sea, no tenemos chicos que a fin de año tenemos que informarlos como que no está. La matrícula inicial es igual que la final, y en algunos casos hasta, de hecho, hace pocos días atrás, una chica nos mandó un mail que quería empezar a estudiar y que se había enterado que estábamos virtualmente porque pensaban que no funcionaba. Bueno, lo consulté con las autoridades de Dirección General de Escuela y me dijeron que sí, así que la anoté y arrancó tarde, pero bueno, o sea que es al revés, hay deserción negativa, diría yo. En el caso de jardín y de primaria, el hecho, sobre todo las escuelas que tienen los niveles así uno atrás de otro, en general hay una cantidad de porcentaje muy importante de chicos que atraviesan, digamos, el jardín, la primaria y el secundario de la misma institución. Esto obviamente, la familia de un niño de 3 años no es la misma familia, aunque sea la misma persona, de un chico que tiene 15 y 18 años, ¿no es cierto? O sea, hay toda una evolución, los tiempos cambian, el país cambia, el barrio cambia, todo cambia. Pero sí, en general, el acompañamiento, me parece, yo que trabajé en privada común y en estatal, hay una deserción muchísimo más baja en general, y las pocas veces que hay casos de deserción, sobre todo en las escuelas de FCABA que están en barrios más populosos, como es el caso de las escuelas marginales de San Miguel, Moreno, algunos barrios así importantes de la zona sur, tienen que ver con cuestiones que van más allá de la escuela, digamos, ¿no? Pero sí, consideramos que el acompañamiento es fundamental, fundamental. Y agrego al indicador cuantitativo que Marcela trae, la necesidad de construir otros indicadores de procesos que visibilicen la densidad, la riqueza de los procesos formativos propios que generan este tipo de instituciones, ¿sí? Por ejemplo, en términos de capacidades para la participación, para la escucha colectiva, para transitar lo que podría ser el error, y así podemos sumar, pero creo que esa es algunas instituciones lo vienen desarrollando, es una linda tarea para hacer. Noelia tiene una pregunta. Sí, gracias. En función, bueno, de las exposiciones un poco y pensando en el ciclo, les quería preguntar a los tres, ¿desde qué lugar podríamos construir o anclar un proyecto colectivo de educación, siendo que el sector, el movimiento es tan
tan diverso y está atravesado por diferentes intereses. Hoy mencionaron, por ejemplo, con Inagro, bueno, Cooperar y otras expresiones, bueno, que tienen quizás intereses muy diferentes a otras experiencias territoriales, cómo, desde qué lugar se articula una propuesta educativa, desde dónde lo pensamos, desde las prácticas, desde las subjetividades, desde cuál sería como el nexo o el espacio posible del diálogo para construir. ¿Cómo contestamos? Dale, Norma. Me parece buenísima la pregunta de Noelia y esto, ¿no? Me parece que, y un poco retomando lo que dijo Violeta, que creo que todas y todos los que trabajamos en estos espacios sabemos de qué se trata. En principio, este tipo de educación lo que tiene de diferente es que justamente la currícula y los contenidos no están disociados de la forma de construir conocimiento. Entonces ese es un lugar desde el cual construir primero un plafón de esto, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen este tipo de escuelas que no tienen otras escuelas? O sea, sistematizar la información al respecto y estar seguros de que es una forma de educación que no viene a confrontar otra en el sentido de decir que no son legítimas, por supuesto que no, pero a proponer que es una forma de educación que tiene otros registros y otros resultados en función de esto. La dinámica no disocia lo curricular de las prácticas cotidianas en el espacio de la escuela. Eso en principio. Segundo, bueno, el hecho de compartir experiencias. O sea, yo lo escuchaba hablar de compañeros sobre la experiencia de Madre Tierra y hay un montón de cuestiones en común. En la medida que aceitemos eso y no pensemos en realidad en las pertenencias parciales, haciendo énfasis en que esta escuela, bueno, viene de un movimiento, la otra viene del cooperativismo, bueno, no, o sea, en realidad si vamos a lo común, ahí hay una construcción común que realizar, desde la cual para mí se puede dialogar con otros espacios educativos, obviamente, pero hay una experiencia que tiene que ver con lo nuestro que no es reductible a lo que pasa en la escuela pública ya o en la escuela privada, bueno, en menos medida todavía. Y en el caso de la pandemia, si bien es cierto que ahí en la pandemia en realidad nos ha uniformado, me parece, mucho con la escuela pública, porque muchos de los problemas que tenemos nosotras y nosotros en esta pandemia son similares a los que están teniendo los profes y las profes en las escuelas públicas. Pero ¿qué pasa? Tienen menos nivel de autonomía. Nosotros tenemos más nivel de autonomía. Entonces podemos diseñar estrategias diferentes que los profes y las profes en la escuela pública no pueden hacer porque están sujetas a una normativa ministerial que se viene incluso sin diálogo en el caso de la provincia de Santa Fe, no sé cómo es en otros lugares, pero todas las semanas hay normativas ministeriales que se bajan sin discusión, y bueno, en esa fortaleza, digo, hay un camino para construir que es enorme y precioso, más allá del desgano y de la tristeza que nos provoque la situación corriente actual, ¿no? Sí, yo, si permiten, sí, yo creo que la forma de ejecutar las prácticas docentes es lo que nos diferencia de otras escuelas. Me parece que ese tendría que ser un poco el fuerte. Yo escucho mucho sobre formación cooperativa. Bueno, yo en algún momento estuve en el consejo asesor de lo que era antes la DIPAC, representando a FCABA junto con otros compañeros, una de las cuales estuvo hace un rato aquí como oyente, y hablábamos de cooperativismo. Yo voy a nombrar a un viejo cooperativista, Héctor Marrese, que él decía así, porque en un momento dado habíamos hecho como una especie de estadística y parecía ser que el 60% de las instituciones de educación de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las primarias y las secundarias, enseñaban el cooperativismo y el mutualismo. Entonces el viejo decía, lo digo cariñosamente porque es un hombre ya bastante grande, pero él decía, si de verdad se enseñara en el 60% de las escuelas el cooperativismo y el mutualismo, la sociedad sería otra. Claramente no sucede eso. Entonces, me parece que desde las prácticas, y coincido con Norma, tenemos que tender, como el nombre de la organización que está organizando estos conversatorios, ¿no? Tenemos que trabajar en red. O sea, me parece que mirar un poco lo que hace el otro. Nosotros en FCABA siempre decimos lo mismo, somos un colectivo con un montón de gente adentro que no somos para nada iguales. O sea,
hay cooperativas de trabajo, varias, y no somos iguales todas las cooperativas de trabajo. Hay varias fundaciones, hay varias asociaciones civiles sin fines de lucro, y somos todas diferentes. Hay instituciones que por ahí no tienen una persona jurídica, como son los baches populares, y cada uno tiene una fortaleza. Voy a decir un lugar común, pero no por eso me parece inválido, ¿no? Generalmente nos juntamos en lugares como este, y estoy seguro que alguno va a decir, lo que dijo Ignacio, sí, está bueno esto no, lo que dijo Norma me pareció otra cosa, Violeta tal otra, qué sé yo, aún lo mismo. Me parece que si uno tiene 10 puntos a compartir en alguna cosa, y uno coincide 6 o 7, y hay 3 o 4 que no, la sociedad tiende, y ahora con las redes es terrible ver esto, en profundizar, digamos, en las 4 cosas que tenemos distintas. En vez de fortalecer, sembrar, abonar las 5, 6 o 7 que tenemos en común. Me parece que ese es el secreto para que este espacio de la educación de gestión social, que es muy amplio, por cierto, y de verdad debería ser un lugar muy fuerte, por supuesto, tenga un futuro para ayudar a la ciudadanía del país. Y una cosa más que, lástima que no lo veo aún, digamos, las instituciones que coordinan, que dirigen, que ayudan, que promueven y demás, como es el caso de INAES y otras, deberían estar en concordancia, en consonancia, y no siempre lo están, ¿no? Esa es una materia pendiente, pero bueno, hay que trabajarla. Bueno, aquí los compañeros mencionaron algo alrededor de lo común y creo que vale la pena para responder a la inquietud de Noelia o para intentar, digamos, compartir este diálogo, ligar lo común con lo diverso, ¿no? Lo común que dé lugar, que habilite la posibilidad de lo diverso dentro de lo común. Esto es diferenciarlo del homogeneizante. Y ahí, digo, más allá de la anécdota que cuenta Ignacio, me quiero agarrar de la anécdota que cuenta Ignacio, porque ciertamente dentro de movimientos tan amplios y diversos como puede ser el cooperativismo y mutualismo, no necesariamente tenemos ideas comunes acerca de para dónde hay que ir, ni en la educación, ni con Vicentín. Entonces, seguramente podemos encontrar algunos puntos de contacto y hasta ahí. Creo que cuando hablamos de abonar a una economía solidaria, ese es un lugar desde donde nos estamos ubicando, con unas formas organizativas que abonen a lo colectivo, que abonen a lo comunitario, que abonen a la sostenibilidad de la vida. Y probablemente no todos, aún dentro de espacios que nos son comunes, compartimos esos valores y esas ideas a la hora de llevarlo a nuestras prácticas, incluso a nuestras prácticas educativas. Me parece que más que la distinción de lo que tenemos que buscar y seguir profundizando es en las especificidades. Aquí se nombraron, o por lo menos yo fui marcando algunas, no de lo que dije yo, pero sí de lo que dijeron otros, que me resultó interesante, ¿no? Creo que hay una especificidad en esta de la construcción de la subjetividad desde lo común que mencionaba Norma, de la generación de espacios de diálogo, de la educación como un derecho, de una educación que dialoga con la educación liberadora, con la educación constructivista. Digo, ahí hay unas puntas, incluso repasaba lo que ahí ponía en el chat Fabricio, y digo, bueno, ahí tenemos unos lugares que nos identifican, ¿sí? Aunque tal vez escuchándonos entre nosotros mismos nos parece que todo es lo mismo. Es interesante hacer el ejercicio de ponerse en diálogo con
otro tipo de intervenciones, con otros modelos educativos, y ahí claramente ves que tu especificidad es diferente a la especificidad de los otros, ¿no? Alguna vez me tocó hacer el ejercicio de hacer un trabajo comparativo entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional, y siendo estudiante, ¿no? Y no, siendo estudiante no, ya era egresado, ahora que lo pienso. Pero bueno, en la Ley Federal de Educación la palabra derecho no aparece ni una sola vez. Entonces, no todas las normas son iguales, no todas las escuelas son iguales, no todos los lugares desde donde nos paramos son iguales. Y por último, y como para ir cerrando este conversatorio, ya estamos sobre la hora, compartir que Nahum no se va a poder reincorporar a la reunión, pide disculpas, forma parte de lo que supone estar en un espacio de responsabilidad en la gestión en tiempos de pandemia, pero sí poner la voz de lo que él mencionó, que esta posibilidad de seguir tramando entre nosotros hoy tiene una pata que es la pata del diálogo con el Poder Ejecutivo, por supuesto también con algunos sectores del legislativo, es el diálogo con la política pública, y estas dos herramientas que son las que desde el INAES han podido generar en el corto lapso en que asumieron las autoridades del INAES y además pasó del ámbito de desarrollo social a producción, esas dos herramientas que él mencionó, que son los diálogos territoriales y las comisiones asesoras del directorio, la comisión de educación, que le pueden seguir el rastro, y el diálogo de esa comisión de educación con otras comisiones, por ejemplo, con la comisión de género. Así que me parece que ahí tenemos un camino para transitar, para ocupar, y poner en valor, ¿no? Y pugnar por políticas públicas. Bueno, no sé, Noelia, si querés ir cerrando. Sí, si no quiere decir algo más. Dani, no sé si querés participar. No, dice. Bueno, vamos cerrando, agradeciendo a todos, todas por la participación, y nos reencontramos el lunes para tener, bueno, un debate, una charla, un conversatorio sobre las finanzas solidarias, y cerramos el martes con universidades y economía social y solidaria. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, los que pueden, si no, estamos subiendo los videos a YouTube. Gracias. Chao. Gracias a todos Chao. y a todas. Hasta la próxima. Chao, gracias. Saludos.